Bien, terminamos con esta diapositiva, ¿no? La cabeza y cabello eran blancos como blanca lana y como nieve. Recuerden, sí recuerdan ustedes que se les había dicho que el libro profético es altamente simbólico, ¿sí? Es altamente simbólico, entonces hay que buscar el respaldo bíblico para saber de lo que está hablando. Y ahí, Proverbios 16:31 de la Biblia de Jerusalén, dice: cabellos blancos son corona de honor, y en el camino de la justicia se la encuentra. Entonces ahí podemos ver a Jesús con sus cabellos blancos ahí, un rey coronado de gloria, porque es de gloria, es rey. Además, lo blanco tiene que ver con la pureza, con la santidad, pero también la parte de esto de lo blanco representa la justicia y el perdón, como hemos visto, ¿cierto? Entonces, ya como vimos en Isaías 1:18, habla de la gracia, del perdón, de la misericordia, porque ahí dice que vengan y pongámonos a cuenta, si tus pecados fueren rojos como la grana o blanca lana, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve, ¿no? Entonces, esto es importante entender. Pues ahí en Isaías nos habla que los cabellos blancos están también representando el perdón y la misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque recuerden que en ese entonces el único que tenía la capacidad de matar o perdonar era el rey, ¿sí? En esos tiempos en que se escribió el libro de Isaías. Por eso ellos, como tenían en este caso la forma de ver a través del reinado en sus diferentes localidades, pues ellos aprendieron eso, ¿no? Entonces, también con la cabeza dice, ¿no es cierto?, que en la cabeza están los cabellos blancos, según Colosenses 1:18, 2:10, habla de la autoridad. Siempre la cabeza simboliza autoridad, ¿sí? Obviamente también tiene el significado también del anciano de días que aparece en Daniel capítulo 7. Y también nos está hablando de esto de los cabellos blancos o del anciano de días, la eternidad del verbo, la eternidad de Dios. En Juan 1:1, recuerden, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, esto también de los cabellos blancos representa sabiduría y experiencia. Sí, los que empezamos a tener cabellos blancos somos los que ya vamos viviendo, y la experiencia también nos permite adquirir sabiduría con el paso de los años, ¿sí? Hasta ahí habíamos visto, estaba repasando un poquito nomás. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, hoy vamos a terminar con este capítulo 1, ¿ya? Y porque la próxima enseñanza vamos a ver ya acerca de las iglesias, ¿sí? Eso también es un asunto muy importante. Recuerden una vez más que el mensaje de este libro y de todo el Nuevo Testamento es para la iglesia. El mensaje es a las iglesias. Esto, por favor, siempre debe tenerlo presente, ¿no? Que el mensaje es a las iglesias, no es a un pueblo específico, es a la iglesia. Y debemos tener presente esa situación. Por favor, les rogamos que siempre estén pendientes de este asunto. Bien, ahora vamos a ver en Apocalipsis 1:15, si no me equivoco, dice en 1:14, mismo: su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hay otro símbolo, ¿sí? ¿No es cierto? A 1:14, sus ojos como llama de fuego. ¿Qué está representando? ¿Cómo se le ve a Jesucristo aquí? Por eso, otra vez, ¿no? El capítulo 1 de Apocalipsis está hablando de Jesucristo. Recuerde que es la revelación de Jesucristo, ¿sí? Está hablando entonces del Dios Todopoderoso, ¿sí? Del Emmanuel, Dios con nosotros.
Entonces, Apocalipsis. En Apocalipsis 2:18 nos está hablando de la omnisciencia de Dios, ¿ya? Ahí otra vez pronuncia en Apocalipsis 2:18, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, ¿sí? Entonces, otra vez vuelve a nombrar el asunto de que el que tiene los ojos como llama de fuego. Bien, esto de los ojos de llama de fuego, que vamos a ver con algunos versículos, está hablando de la indignación de Dios, del juicio, debido a que todo lo ve. Recuerde que Él es omnisciente, ¿no? Él conoce todo, Él sabe todo, Él ve todo. Él sabe lo que pasó, Él sabe o conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. ¿Sí? Conoce todo. Entonces, es importante que nosotros podamos ver, ¿sí?, que es la indignación y el juicio de Dios debido a que todo lo ve. Recuerden el fuego. El fuego es uno de los elementos que purifica. El fuego es un elemento que transforma, ¿sí? Cualquier elemento lo transforma. Entonces eso también es importante. Recuerda que en Génesis, Sodoma y Gomorra fueron acabados por fuego. Es el juicio. Ahí Dios decidió un juicio sobre Sodoma y Gomorra y acabó con esos pueblos, con fuego. La única forma de transformar es fuego. Otro aspecto del fuego es que Dios también no se anda por las ramas cuando de fuego extraño se trata, cuando no se presenta un holocausto, un culto agradable al Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de Nadab y Abiú, que eran hijos del sumo sacerdote Aarón? Cuando se subieron al altar y no estaban de forma adecuada, el fuego les consumió a ellos. Entonces, por eso, y ahí es la indignación, una vez más, del juicio de Dios, debido a que todo lo ve. O sea, Él estaba viendo lo que la gente estaban haciendo a escondidas y parecía que no hacían nada. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Recuerdan el culto que hizo Elías? En 1 Reyes capítulo 18, ¿se acuerdan? Cuando Dios juzgó prácticamente a los profetas de Baal y a los profetas de Acera en la época del rey Acab y de su mujer Jezabel. Ahí el fuego probó quién era el siervo de Dios, ¿sí? Y es importante, ¿no es cierto? El fuego probó quién es el siervo de Dios, y a continuación pasó que todos los profetas de Baal fueron degollados toditos. Otra vez, si le voló la cabeza, ¿qué le quita? La autoridad. Entonces, esto es importante, así que no se olvide, cuando ya tenemos conocimiento de estos detalles que nos habla la palabra de Dios, a mí sí me da temor. A mí sí me da temor sabiendo que Dios me está viendo en todo lugar. ¿Sí? Entonces aquí sí ya me nace un temor, porque ojos como de llama de fuego. Y si somos agradables a los ojos de Dios, no pasa nada. Pero si nuestra vida es desagradable a los ojos de Dios, sin duda por lo menos debe haber indignación del Señor en contra de cualquiera de nosotros que quiera ocultar o vivir una doble vida. Y estoy hablando de todo, en lo espiritual, estoy hablando en lo social, en el trabajo, en la casa, en el hogar. Entonces, cuidado, vamos a creer que a Dios le podemos engañar. Bueno, yo lo que puedo decir es lo siguiente:
Yo me preocupo mucho con esta situación, que Dios ve todo. Me preocupo mucho, especialmente cuando veo falta de respeto delante del Señor. Ustedes vieron que el día domingo yo llamé la atención a los que estaban en el celular en lugar de atender. Ahí no me va a temblar la mano jamás. O sea, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, la falta de respeto, la falta de reverencia al Señor es muy peligroso. Entonces, cuando yo veo personas que irrespetan a Dios, yo lo que me pongo es a orar. Porque si hay indignación de Dios, las cosas no se quedan así. Yo sé que vivimos del tiempo de la gracia, pero la gracia es para los que creemos, no para los que viven como quieren. Entonces, irrespetar, venir, y esto también vamos a empezar a controlar un poquito. Vienen a la hora que quieren, salen a la hora que quieren. O sea, es una cosa terrible. O sea, no puede ser así. Si alguien cree verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser una persona valiente, tiene que ser un seguidor, un discípulo, que está dispuesto aún a morir, si así fuera el caso. Entonces eso también, por favor, hermanos, es importante que tengamos presente esto. Y también nos está diciendo, está hablando, sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿De qué hablan los pies? Porque voy a ver, ¿por qué pone estos detalles del apóstol Juan? ¿Por qué los pies? De los pies. Sus pies se parecen al bronce bruñido, es semejante al bronce resplandeciente. ¿Por qué los pies y por qué el bronce? ¿Le ve? Ahora, facilito, ¿cierto? En Isaías 52:7 dice: hermosos son sobre los montes los pies del que trae nuevas de salvación, al que publica tu Dios reina. ¿Quién fue el que trajo el evangelio del reino? Jesucristo. La profecía de Isaías 52:7 está hablando acerca de Jesucristo. Él trajo el evangelio del reino. Hermosos los pies sobre los montes. En Romanos, que ahí tiene ya 10:13, aparece ya hacia nosotros, hacia la iglesia. Porque ahí dice, ¿quién que ha creído en nuestro anuncio? ¿Cómo? Y ahí está más adelante. ¿Y cómo invocarán al Señor si no hay predicación? ¿Y cómo predicarán si no se les envía? Como está escrito desde el apóstol Pablo: hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres de salvación. Ya está hablando para nosotros, ¿sí? Entonces es importante. Entonces, de los pies, entonces, ¿qué está hablando? La predicación del evangelio. Ahora, ¿por qué le pone de bronce? ¿Por qué pone ese detalle? Ahí ven. El altar del sacrificio le mandó a construir a Moisés ¿de qué material? De bronce. Y el altar que estaba a la entrada del tabernáculo, el del sacrificio, ahí se sacrificaban en este caso al cordero, las ofrendas que llevaba para la expiación de los pecados. Recuerda que había una serpiente de bronce en el libro de Números aparece, ¿cierto? En el libro de Números aparece que los israelitas eran mordidos por serpientes ardientes. No dice venenosas, dice ardientes. Ahí hay fuego también. Esta serpiente que mordía ocasionaba la muerte de los israelitas. Entonces Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponlo en un asta y levántala en medio del desierto, para que todo aquel israelita que sea mordido por una serpiente ardiente y mira la serpiente de bronce no muera. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver eso con el evangelio?
que tiene que ver eso con el Evangelio, para que los pies semejantes al bronce bruñido quede completo. Los pies ya sabemos, la predicación del Evangelio. Todos los que predicamos el Evangelio, que vamos a un lado y a otro predicando, ahí dice que hermosos son los pies de esta gente que llevan el Evangelio. Pero aquí dice de bronce bruñido. La serpiente de bronce. ¿Ya? Lea por favor Juan capítulo 3 versículo 14. Juan capítulo 3 versículo 14. Lea por favor. Juan capítulo 3 versículo 14. ¿Alguien que pueda leer en voz alta? Así como Moisés levantó una serpiente de verdad en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Ya? ¿Qué simbolizaba la serpiente levantada en el asta en el desierto? Jesús en la cruz. Así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el Evangelio de Jesucristo? La vida de Jesús, la muerte de Jesús, todo lo que hizo Él aquí en la tierra, la resurrección de Jesús. Y no se queda completo ahí, hay que anunciar la segunda venida. Por eso es que debemos predicar y estudiar la palabra de Dios con dedicación, con amor al Señor. Porque el apóstol Pablo dijo que Dios dará una corona de justicia a aquellos que aman la venida del Señor, ¿cierto? Entonces el bronce tiene que ver con el Evangelio propiamente dicho de Jesucristo. Los pies, entonces los pies, semejante al bronce bruñido, es el Evangelio que llevamos la iglesia, pero del sacrificio de Jesús en la cruz. A Jesús, todos sus sacrificios, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, ¿sí? Así es que recuerde una vez más el fuego todo lo prueba, dice el apóstol Pedro también. Así que no se olvide. Entonces ya sabemos por qué puso aquí sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Pero una cosa importante, esto no debe quedar solamente en un estudio bíblico, sino en nuestro corazón, para tener temor de Dios. Claro, porque si solo nos sirve así casi como forma académica, y hasta escribimos y todo, pero no ponemos por obra y no tememos a Dios, a sabiendas de lo que dice la palabra, entonces no estamos haciendo correctamente como Dios quiere. ¿Ven? Por favor, por eso el apóstol Santiago dice claramente: no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Esto es importantísimo. Así que no debemos de gana hacerlos los que ignoramos o pasamos de ladito por la palabra y no obedecemos a la palabra. ¿Ven? Ahora dice: su voz como estruendo de muchas aguas. Hijo, esto también es impresionante, ¿no? Veamos qué dice al respecto, pues. En Ezequiel 1:24, alguien puede leer. Ezequiel capítulo 1, versículo 24. Verá una vez más que todas las respuestas están escritas en la Biblia. Pastor, una consulta: ¿por qué se le compara la resurrección de Jesús con una serpiente venenosa? No es la resurrección, es la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué con una serpiente? Porque un animal no se gusta con una serpiente. Ah, ya. Recuerda que trajo el pecado, metió la serpiente. Eso.
Y Jesús, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que Jesús en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos? La paga del pecado es muerte, condenación. Ese era el decreto. Recuerda, porque Jesús dijo, Dios dijo en su palabra, el día que comas del árbol que te digo que no comas, vas a morir. El decreto era muerte. La paga del pecado es muerte, punto. Pero Jesús en la cruz, todo el que levanta, por eso los perdonados, los verdaderamente perdonados, no son ni los católicos, ni los evangélicos, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni ninguna religión. Los que verdaderamente somos perdonados somos los que hemos elevado nuestros ojos a la cruz. Nos hemos arrepentido, necesitamos la cruz, porque este mundo todavía está contaminado de pecado, necesitamos la cruz. Necesitamos, igualito que los israelitas, levantar los ojos a las serpientes. Entonces, ahora, anuló el acta de los decretos. Ahora, ¿qué dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15? Es fenomenal. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y sacar a la libertad a todos aquellos que estaban sujetos a servidumbre por temor a la muerte. ¡Wow! Eso es genial. Entonces, por eso tenía que vencer a la serpiente en su propio reducto, y lo hizo. ¿Sí? Recuerde que el diablo, Satanás, es la serpiente antigua, el dragón, ¿cierto? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Recuerden, hasta el final está escrito eso. Así es que esa es la parte de respuesta de Dios. Para vencer a Satanás en su mismo reducto, lo venció Jesús. Y por eso tenía que ser las serpientes ardientes. O sea, siempre la serpiente, la figura de la serpiente en la Biblia equivale al enemigo. Si muerde, pecado. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando ven en cualquier lugar a algún líder espiritual, especialmente si se autodenomina cristiano, creyente de cualquier tipo de denominación, cuando ven ustedes problemas, que hay pecado, que hay estas cosas, la serpiente les mordió. ¿Qué tienen que hacer? Levantar los ojos a la cruz, a Cristo, el autor y consumador de la fe. Por eso, cada vez que usted de pronto tenga alguna cosa, vaya rápido a la cruz, arregle con el Señor en la cruz, recibe el perdón de Dios, y automáticamente usted tiene que arreglar con el resto. Dios le va a dar esa fortaleza para que, ¿sí? Entonces aquí en Ezequiel 1:24 dice: y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban, bajaban sus alas. Se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Clarito está aquí, ¿sí? Como estruendo de muchas aguas. ¿Qué significa esto? La voz del omnipotente. La voz que es como estruendo de muchas aguas es la voz del omnipotente. ¿Y quién es el omnipotente? Otra palabra para omnipotente: todopoderoso. ¿Quién creó el cielo, la tierra, el mar? Por su palabra, dijo la palabra y fue creado. Dios. Entonces, esto como estruendo de muchas aguas, la voz como estruendo de muchas aguas, que vemos la potencia con la que dice, es la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban. O sea, es impresionante. O sea, la autoridad de Dios está descrita aquí, el poder de la creación, el poder de hacer cosas nuevas. Entonces, por eso está hablando. Entonces aquí la voz como estruendo de muchas aguas está hablando del omnipotente, del todopoderoso, y esa revelación en Apocalipsis está dando todos los detalles hacia la figura de Jesucristo según la visión del apóstol Juan. ¿Sí? O sea, todo.
Entonces, cierto, entonces si hay un poder, la autoridad de la creación, como dice aquí, el estruendo, voz del omnipotente. El omnipotente puede crear cosas nuevas. Si es cierto eso que está apuntando a Jesucristo, entonces ya hemos revisado la escritura, ¿no? Juan 1 del 1 al 4, ya hemos revisado la escritura de Colosenses 1, 15 al 17, ¿cierto? Que habla que Jesucristo es el creador, que en Él fueron creadas todas las cosas. Ya hablamos de Hebreos capítulo 1 también, del 1 al 4, o sea, todas esas citas bíblicas nos confirman esto. ¿Amén? Entonces, también cuando es el estruendo de muchas aguas, cuando hay decretos, es un poder que regenera y salva. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. Ahora, entonces, esta voz como estruendo de muchas aguas, ya ahorita ya le ubicamos que está hablando del Todopoderoso, del Omnipotente, y todos estos atributos coinciden o apuntan a la revelación de quién es Jesucristo. ¿Sí ven? O sea, en cada cosa se va complementando el cuadro. Son detalles importantes. Aquí dice, y estrellas de su diestra. También está diciendo. Sí. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ya veamos, ¿cierto? Estrellas en su diestra. Pero aquí, fundamentalmente, es Éxodo 15:6, Salmo 18:35, Mateo 26:64 y Hebreos 12:2, está hablando específicamente de algo. Algún versículo que tengan ustedes, cualquiera de estos lea. Está hablando específicamente de algo, cualquiera de estos versículos, cualquiera de ellos. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado a los muros. ¿Y a qué dice que es la diestra? Según ese versículo. La diestra es poder. Entonces cuando el Señor dice que nos tiene en su diestra, que en el poder de Él, ahí estamos sostenidos. Las cuatro citas bíblicas que están ahí hablan de lo mismo. La diestra es el poder de Dios. Ojo. Entonces ahora sí, solo con con el poder de Dios, podemos ser sostenidos las estrellas que están ahí. 7 estrellas, ya, ahí cierto, las estrellas, para saber quiénes somos las estrellas, facilito, ahí mismo baja al versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quién era el ángel en ese entonces, en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía el ángel? Hablan de parte de Dios. Trae el mensajero, era el mensajero. Esto se logra entender un poquito más en el original, ¿no? Porque cuando habla del Malach de Yahweh, o sea, eso está hablando de un mensajero poderoso, ¿ya? Entonces, las estrellas son los mensajeros, las 7, porque ellos van a llevar el mensaje, Dios va a dar a los mensajeros. Entonces las estrellas que somos los mensajeros del Evangelio, usted que predica, usted que evangeliza, usted que discipula, necesariamente crea, usted está sostenido por la diestra de justicia del Señor. Y ahí, por ejemplo, la palabra del Señor dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Wow. Por eso, la predicación del Evangelio nos trae hasta garantía de que estamos en la diestra poderosa del Señor. Por eso predique por favor, predique siempre el Evangelio, ¿cierto? De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto ya no tiene mayor cosa, rápidamente usted puede descubrir. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Claro, verle la visión, ha de haber sido, como dijo el apóstol Juan, es terrible esto.
Debe haber sido increíble. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué sale de la boca de Dios? La palabra, ¿sí? Hebreos 4:12. Ahí, lea Hebreos 4:12. Ahí va a descubrir y ahí va a quedar completito. Porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado las buenas noticias. Hebreos 4:12. 12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Aquí clarito dice, de su boca sale una espada de 2 filos. En Hebreos, ¿qué dice? ¿Qué es la espada de 2 filos? La palabra de Dios. ¿Qué sale por la boca de Jesús? La palabra de Dios. Y por eso le ve de la boca, en esa visión, de la boca sale una espada de 2 filos. Hay gente que hace algunas enseñanzas salidas de contexto, ¿no?, para explicar esto de la espada, pero no es mayor cosa, ¿sí? La palabra del Señor en Efesios 6:17 dice, tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ahora, esta espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Pero también ha sido acá nos ajusta más el detalle y dice, es la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, según Juan 6:63, el Espíritu de la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que nos has hablado son espíritu y son vida. La espada del Espíritu, ¿cierto? La espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios y es la espada del Espíritu, porque cuando la palabra de Dios es predicada con el poder del Espíritu Santo, desarma los poderes del maligno. Esto es muy importante. Por eso complementa. No nos deje en medio camino así. Amén. Y hoy vamos a terminar ya con él. Su rostro era como el sol. La cara del rostro como el sol. O sea, no le logró ver la cara. Imagínense, usted puede ver, hoy es un día esplendoroso ahora. El sol ahí en toda su fuerza y usted le puede ver. No hay cómo. Lo mismo le debe haber pasado a Juan. Pero por eso dice, su rostro era como el sol. Pone un símil. Era como el sol. Se parecía a ese resplandor del sol. Y en Malaquías 4:2 dice algo interesante. Ya tienen, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, les nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la mar. ¿Por qué ahí le ve la cara como el sol? Salvación. Este Hijo de Hombre da salvación. O sea, todo lo que usted acaba de ver, la autoridad de Él, que Él es cabeza, ¿no es cierto? Él perdona, Él da gracia, Él da misericordia, la espada del Espíritu, de su boca sale espada aguda de 2 filos, la espada predicada, el Evangelio que hay que predicar el Evangelio de Jesucristo. Esto trae salvación, y ese es el propósito de la palabra de Dios. Dar salvación y poner a los siervos a trabajar. Hay que predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces, en Mateo 17:2 le ve como Pedro, Juan y Jacobo, o Santiago, que era el mismo, ve cómo resplandece, se transfigura a Jesús, y dice que le vieron que brillaba como el sol, ¿cierto? El que brilla como el sol es Jesucristo, ¿sí?
Ahí dice, ahí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías, hoy es otro capítulo aparte que habría que explicar. Pero quedamos aquí en este conocimiento ahorita, ¿cierto? Que el que brilla como el sol, el que es transfigurado, el que trae salvación es Jesucristo. Recuerden, la revelación es de Jesucristo en el Apocalipsis. Recuerda que el espíritu de la profecía, ¿qué es? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es decir, la columna vertebral de toda la profecía es Cristo. Sin Cristo no hay profecía. Eso es importantísimo. Sí. Y ahora veamos, terminemos esto con Mateo 13:43 dice. Ahí está hablando de la parábola de la cizaña y el trigo, ¿no? Y al final en Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Al final, ¿quiénes vamos a resplandecer como el sol? Los discípulos. No, aquí otra vez, no los católicos, no los evangélicos. Ellos no van a resplandecer como el sol, no los mormones, no la gente que ha tenido religión. Aquí dice, entonces los justos, no dice los católicos de evangélicos, los justos. Entonces, ¿qué tipo de vida hay que vivir? Y ahí ya cada uno de nosotros tenemos que hacernos una ligera introspección del asunto. ¿Soy justo o no? ¿Vivo con justicia o no? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oír. Y ahora sí. Los justos resplandecerán, ahora sí. ¿Recuerdan lo que dice Daniel? Que las estrellas del cielo volarán a perpetua eternidad, ¿cierto? Los que enseñen la justicia a la multitud. Pues aquí está hablando ya. ¿Cuáles son los? ¿Será una persona justa la que no predique el evangelio? No es justa. Podrá ser buena gente, podrá ser filántropa, podrá hacer lo que sea, pero no es una persona justa porque está de forma injusta quitando la oportunidad que tiene la gente de oír por lo menos del mensaje de Jesucristo. Entonces, ¿es una persona justa la que no predica el evangelio? No. ¿Es una persona justa la que cuando le dicen, ay, ¿usted qué es, hermanito, hermanita? Ay, no, verá, yo no soy ni fanático, nada. Niegan al Señor. Recién nomás, en las personas que se bautizaron, una hermanita me dijo, mi esposo me dijo que el momento que me bautizo, ese momento es el inicio de nuestro divorcio. Le digo, no les temas, no le temas a Satanás. Eso no va a pasar, no le temas. ¿Ah? Entonces, y ella obedeció. ¿Sí ve? Entonces es importantísimo esto. Los justos. ¿Será justo el que no perdona? No es justo. Entonces eso es lo que está hablando, ¿cierto? Así que entonces está hablando que su rostro era como el sol, dice la palabra del Señor. Cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caer como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo otra vez le vuelvo a recalcar lo que hemos estudiado. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto,
más de aquí que vive por los siglos de los siglos. Ya el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, el Cristo que es totalmente Dios, aquí está. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué está diciendo? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es importantísimo. ¿La llave para qué sirve? Para abrir, para cerrar. ¿Cierto? Entonces aquí está diciendo clarito. Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. O sea, todo el que llega a Jesucristo, el Señor abre la puerta y sale. Ya está. Sale a salvación y a vida eterna. ¿Sí? Entonces por eso está diciendo aquí, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Eso vamos, esta partecita vamos a ver ya en la siguiente enseñanza con el inicio del mensaje a las iglesias. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una vez más, concluimos. ¿A quién es dado el mensaje? ¿A un pueblo específico? ¿Étnicamente compuesto? No, es a la iglesia. Y en la iglesia estamos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. El mensaje es para la iglesia. Y el mensaje para la iglesia es de principio a fin. Esto es muy importante. Ya hemos de ver en el camino del estudio bíblico que Dios sigue hablando a la iglesia hasta el final. Porque, por ejemplo, cuando dice que ya son las bodas del Cordero y su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y ahora, si usted le pregunta a un cristiano, a una persona que está dentro de la iglesia evangélica, ¿quién es la esposa? Dice la iglesia. Por el contexto que hay en Efesios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que dice que la iglesia ya no asoma en Apocalipsis? Después del capítulo 4. Sin duda algo anda mal interpretado por ahí. Así que eso, mis amados hermanos, así que confiamos en el Señor y esperamos que la próxima semana podamos empezar a hablar ya de esto. El mensaje a las iglesias. Así es que es muy importante. Recuerde que ha dicho: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Ya dice yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Es muy importante. Así es que ahí comenzamos ya con que Juan le escribe al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia de Éfeso. Somos los que llevamos el mensaje. Ese es el equivalente ahora. Así que, amados hermanos, concluimos el capítulo 1. Espero por favor que ustedes lo revisen en su casa, no se quedarán así, vayan, revisen en su casa. Y probablemente Dios les dé muchos más versículos todavía para que ustedes enriquezcan la sabiduría que Dios les da y para que prediquemos a todos los que necesitan. Amén. Dios les bendiga, mis amados.